Buenas tardes y muchas gracias por permitirnos realizar nuestra ponencia en este segundo Congreso Iberoamericano Interinstitucional. Nuestra ponencia gira en torno a la conciencia metalingüística en la investigación en bilingüismo y es realizada por la doctora Neira Loaiza Villalba y quien les habla Alexandra Botero, candidata al doctorado en Ciencias de la Educación, RUDE Colombia. Ambas hacemos parte del grupo de investigación ESAPIDEX-B de la Universidad del Quindío. Podemos decir que cada vez son más las investigaciones que aportan a la comprensión del bilingüismo, en particular en contexto escolar, y especialmente a demostrar las ventajas cognitivas que conlleva esta manifestación humana. Desde una perspectiva psicolingüística, la conciencia metalingüística ha sido ampliamente abordada, resaltando entre sus ventajas la capacidad de analizar conscientemente el lenguaje y sus derivados. Se encuentran numerosos estudios que profundizan en esa taxonomía de las habilidades metalingüísticas, es decir, que estudian solo uno de sus componentes, siendo estos el pragmático, el sintáctico, el lexical y el fonológico. Pero son pocos los estudios sobre revisiones de la literatura, es decir, metaestudios, que permitan comprender el panorama investigativo en el campo de la conciencia metalingüística, que nos acerquen a sus enfoques, al público estudiado, a sus énfasis, a sus resultados, y por eso surge esta propuesta, que es un análisis de una revisión sistemática de la conciencia metalingüística en 3 bases de datos específicamente, y que pretende dar respuesta a esta pregunta investigativa. ¿Cuáles son las tendencias investigativas actuales en el campo de la conciencia metalingüística? Esta conciencia metalingüística ha sido abordada especialmente desde 2 frentes, un aporte de la lingüística teórica y un aporte de la psicolingüística. Desde la lingüística teórica podemos decir que fue la primera en utilizar ese prefijo griego meta, que significa después, más allá, y su combinación con la palabra lenguaje que marcaron la diferencia de una lengua objeto de estudio utilizada para expresar, en términos de Carnap, un contenido formal diferente al contenido material. Fue más adelante Jacobson quien retoma ese término metalingüística para referirse al uso del lenguaje para hablar del propio lenguaje. Y finalmente Benveniste se refiere a la conciencia metalingüística como la capacidad de situarse delante de la lengua con el fin de analizarla, ya que la conciencia metalingüística es una facultad humana que permite distanciarse de la lengua como entidad abstracta. Desde el aporte de la psicolingüística podemos decir que esta se realiza gracias a 3 factores. El primer factor es un factor metacognitivo, en el cual el desarrollo cognitivo de los niños estudiado por Piaget y sus diferentes estadios es de gran importancia. Hay unos factores relacionados con la adquisición del lenguaje, en este Bialystok, y el análisis del conocimiento lingüístico y el control sobre el procesamiento de la información resultan relevantes para la investigación. Y finalmente hay unos factores históricos, sociales y culturales con grandes exponentes como Vygotsky y la teoría sociocultural del lenguaje y Bronckart, entre otros, con el interaccionismo sociodiscursivo. Pero antes de abordar esa pregunta investigativa de cuáles son las tendencias investigativas en el campo de la conciencia metalingüística, convendría definir este término. Empezaríamos por Kasdan, quien define la conciencia metalingüística como la capacidad de reflexionar sobre el idioma mientras lo comprende y es capaz de usarlo. Igualmente, Kasdan da otra definición de conciencia metalingüística en la cual dice que es la capacidad de transformar el lenguaje transparente en lenguaje opaco, manifestación de una reflexión sobre el lenguaje traducido por una habilidad de un desempeño lingüístico que requiere demandas cognitivas más difíciles que el desempeño lingüístico en él mismo. Benveniste nos dice que la conciencia metalingüística sería esa posibilidad que tenemos de elevarnos por encima del lenguaje, de abstraernos de él, contemplarlo mientras lo usamos en nuestro razonamiento y nuestras observaciones. Y finalmente podríamos decir que Gomberg habla de la conciencia metalingüística y dice que implica
además de actividades de reflexión sobre el lenguaje y de la manera en que se utiliza, la capacidad del sujeto para controlar y planificar sus propios procesos en el uso comprensivo y expresivo del lenguaje. Para esta revisión sistemática se utilizó como metodología la declaración Prisma, que es una herramienta que hace posible la realización de revisiones sistémicas y metaanálisis, permitiendo seleccionar los estudios bajo parámetros que son establecidos por el autor. En este caso utilizamos 3 herramientas de esta declaración. Estas herramientas son, la primera, un protocolo, que es el que permite organizar esa búsqueda en las bases de datos con unos criterios específicos de quien realiza la búsqueda. Está dividida en 2 apartados, una que es la introducción, la que trae la pregunta, estudio y objetivo. Esta pregunta de estudio es cuáles son las tendencias investigativas en el campo de la conciencia metalingüística, y la metodología, que son los criterios de inclusión y de exclusión. Tenemos un diagrama de flujo que permite depurar la información dando cuenta del proceso de la selección de los artículos. En él hay una identificación, una selección, una admisión y una inclusión. Y finalmente tenemos unas variables bibliométricas y de contenido, que es una plantilla que permite listar los artículos estudiados. En esta hay unos ítems en el cual se hace referencia al título del artículo, al año, al tipo de estudio, los autores, la población, el énfasis de la lengua, el enfoque y los principales hallazgos. Para la aplicación de esta herramienta de revisión de literatura se definieron unos criterios de inclusión, en los cuales utilizábamos artículos en 3 idiomas, inglés, francés y español, artículos realizados en los últimos 20 años, que relacionaran la conciencia metalingüística con otra variable, podría ser la argumentación, la lectura o la escritura. Aquí tenemos el diagrama de flujo, que nos muestra en la identificación 79 artículos que fueron encontrados en las bases de datos, de los cuales se seleccionaron 72, pero se eligieron solo 21 porque eran los que respondían a los criterios de inclusión. De estos 21 artículos incluidos hay 5 síntesis cualitativas, 14 cuantitativas y 2 estudios que utilizaron metodologías mixtas. Por cuestiones de tiempo no podemos profundizar en todos los estudios, pero pueden ingresar a esta página que fue diseñada para que ustedes puedan analizar, encontrar cada una de las investigaciones que se referenciaron para este metaanálisis. Los resultados nos muestran a través de esta nube de palabras que existe una preferencia por el estudio de la conciencia fonológica por encima de la lexical, de la pragmática y de la sintáctica, y que hay una superioridad de los estudios de la conciencia metalingüística en la lengua materna. Superaron el 95.2% estos estudios, dando poco interés a la conciencia metalingüística en lenguas extranjeras. Se evidencia una relación del estudio de la conciencia metalingüística con otras variables, principalmente la competencia escrita, seguida de la habilidad lectora. En cuanto a la distribución geográfica, podemos ver que son muchos los países que tienen intereses en estudiar la conciencia metalingüística, especialmente España y Chile, quienes marcaron el mayor porcentaje de estudios, seguido de Colombia, que se ubicó en un 9.2%, y encontramos también un interés menor, un 4.7% en Perú, Ecuador y México. En lo que respecta a los enfoques utilizados para estas investigaciones, podemos ver una diversidad. Existe un interés por el enfoque cuantitativo mayor en las investigaciones con un 66.6%. Sigue un enfoque cualitativo, un interés por el enfoque cualitativo, y hay una minoría de investigaciones que se interesan por enfoques mixtos. Los estudios psicolingüísticos de corte cualitativo indicarían el interés por avanzar hacia una comprensión de los procesos involucrados en el desarrollo de la conciencia metalingüística. La combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo en estos enfoques mixtos reflejaría una visión más holística para el estudio de la conciencia metalingüística como proceso y como producto. En lo que respecta a los instrumentos utilizados, se puede deducir que se privilegian aquellos que involucran tareas de segmentación, corrección, valoración,
sustitución, reconocimiento y supresión de palabras, y que hay una minoría de investigaciones que requieren de tareas con un alto nivel cognitivo, en la cual la corrección del error y la justificación son las tareas primordiales. Finalmente, podríamos concluir que ha existido una preferencia por los estudios de la conciencia metalingüística en un público infantil, privilegiando sobre todo la habilidad fonológica. Se hace visible la necesidad de avanzar en el uso de instrumentos que diferencien la habilidad lingüística, es decir, que se limitaría a un conocimiento de normas gramaticales, de la metalingüística, que hace alusión a la capacidad para pensar en la lengua como objeto de estudio. Y finalmente es necesario avanzar en estudios de conciencia metalingüística en la formación bilingüe universitaria y aplicar métodos contemporáneos de alto nivel. Finalmente, pueden observar la bibliografía que fue utilizada para esta presentación y terminamos nuestra ponencia. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos hacer parte de este segundo congreso. Hasta luego.